Hola, ¿qué tal amigos? Soy Margot Cortázar. Me da un gusto enorme saludarlos y darles la bienvenida a esto que es Jóvenes en TV 3. Hace no muchos años, para ser exactos, en 1983 se estrenó una película musical llamada Gentle. La trama del film es muy sencilla. En Polonia, una joven judía se hace pasar por hombre para poder estudiar en una escuela de chicos, pues se percata de algo. Toda su vida estará condicionada por el simple hecho de ser mujer. ¿Te suena conocida la historia? La obra, sin ser una maravilla, es recordada por dos cosas. Nunca antes una mujer había escrito, producido, dirigido y actuado en una película, como lo hizo Barbara Streisand en este taquillero film. Pero además, gracias a esta película, se comenzó a hablar en términos médicos de un fenómeno muy particular al que se bautizó como el síndrome de Gentle. Exacto. La gran mayoría de las personas asociamos los infartos con los hombres, pero te sorprendería saber que desde hace más de 4 décadas los accidentes cardiovasculares son más frecuentes y peligrosos en las mujeres por una razón. Los síntomas de infarto en las mujeres difieren a los que experimentan los hombres. A ellas no se les tapan las arterias ni les dan dolores en el brazo. Les suele doler el estómago y sienten asfixia, por ejemplo. En consecuencia, no son diagnosticadas con precisión. De hecho, la tecnología desarrollada para detectar y prevenir infartos se centra en un tipo de corazón. ¿Adivinaste? El del hombre. En muchísimos otros casos clínicos, las mujeres reciben diagnósticos y tratamientos erróneos, a menos de que los síntomas o enfermedades que sufran se correspondan con las de los hombres. A esto se le conoce, repetimos, como el síndrome de Gentle. Y si en Jóvenes en TV lo explicamos con el ejemplo del infarto, es porque buscamos construir una metáfora muy clara y comprensible para todos. Triste, durante siglos, como sociedad, nos hemos olvidado del corazón femenino. ¿Nos acompañas a entender cómo es esto? Supongamos que una mujer y un hombre van al doctor con los mismos síntomas. De acuerdo con la periodista española Rosa Montero, en el artículo Dos veces doloridas, es muy probable que la mujer reciba ansiolíticos y antidepresivos como tratamiento, mientras que el hombre normalmente será canalizado para realizarse pruebas diagnósticas. O como dice la periodista, a nosotras no nos creen y a ellos sí. De hecho, ¿sabías que la mayoría de los fármacos se han desarrollado y enfocado en ellos? ¿O que hay más estudios y medicamentos para tratar la disfunción eréctil que para controlar los dolores menstruales? Los primeros atacan a un porcentaje bajo de hombre, los segundos a muchas mujeres. Lo que trato de decir es que el síndrome de Gentle está muy difundido en el importantísimo sector de la salud, pero lamentablemente también en nuestra vida cotidiana, incluso a niveles simbólicos. Nuestro mundo, tal y como lo conocemos, como lo hemos construido, ha sido mayoritariamente nombrado desde una perspectiva masculina y, en el peor de los casos, machista. Y este sistema patriarcal termina afectándonos a todos, incluidos los varones. ¿Alguna vez te han dicho que los hombres no lloran? Bueno, pues la cuestión es que desde hace más de 3 siglos irrumpió un movimiento gracias al cual las mujeres gozamos de muchos derechos. Sí, el día de hoy hablaremos del inicio del movimiento feminista. ¿Cómo fueron las mujeres de las primeras obras feministas? ¿En qué condiciones vivían? ¿Cuánto ha cambiado el mundo en los últimos siglos? ¿Hemos mejorado? Yo soy Margot Cortázar y este es tu programa de conciencia histórica. El pasado no ha pasado. Conéctate. Te sugiero que no le cambies de canal porque, en efecto, como se dice en el feminismo, las decisiones personales son también políticas. París era una fiesta. Después del triunfo de la Revolución Francesa hacia finales del siglo XVIII, las expectativas de un mundo mejor crecían para todos lados. Con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se buscaba la igualdad, la fraternidad y la hermandad. Aquello era una fiesta. Sin embargo, no todos, o mejor dicho, no todas, estaban invitadas al banquete. Resulta que la citada Declaración de Derechos inexplicablemente excluyó a las mujeres.
Era imposible entender por qué, si se buscaba la igualdad universal, no se contemplaban los derechos de la mitad de la población, es decir, de las mujeres. Es entonces cuando dos pensadoras levantan la voz y escriben sendos textos que son considerados las bases de la primera ola del feminismo. Se trata de Olympe de Gouges, quien, replicando el texto de la Revolución Francesa, escribe Los derechos de la mujer y de la ciudadana. En él reivindica los derechos civiles para todas las mujeres. El texto comenzaba así: Hombre, ¿eres capaz de ser justo? Una mujer te hace esa pregunta. Mientras tanto, en Inglaterra, surge la figura de otra pionera del feminismo, Mary Wollstonecraft, cuyo texto, Vindicación de los Derechos de la Mujer, suele ser citado también como la génesis del feminismo. A grandes rasgos, Wollstonecraft plantea que las diferencias entre los géneros no son producto de la naturaleza como se venía pensando, sino de un determinado orden cultural, básicamente de la educación, y por ello propone que tanto hombres como mujeres deben recibir una educación igualitaria. Estas mujeres revolucionaron su mundo e hicieron que muchas féminas comenzaran a cuestionar este rol tan apabullante impuesto por la sociedad. Recordemos, por aquellas épocas, las mujeres prácticamente estaban confinadas a las tareas domésticas y no podían hacer nada, absolutamente nada, en términos sociales, sin autorización de sus esposos o padres. Wollstonecraft murió a los 38 años, después de sufrir complicaciones en el parto de su segunda hija, Mary Shelley, quien, por cierto, fue una de las mejores novelistas de la historia, autora de Frankenstein o de Prometeo moderno. ¿Será que las ideas de Wollstonecraft influyeron a su hija? Desde luego que sí. Te recomiendo muchísimo ese libro. De Gouges, por su parte, murió a los 45 años. Robespierre la mandó a la guillotina por sus ideas políticas. Ante su sentencia de muerte, ella dijo: «Hemos ganado el derecho a subir a la tribuna, ya que no se nos niega el derecho a subir al cadalso». Después de la primera ola del feminismo, por toda Europa se extendió el llamado Código Civil francés, el Código Napoleón, en el que se exigía la obediencia de las mujeres, quienes comienzan a sufrir una especie de persecución. En aquella época, por el siglo XIX, tienen prohibido hasta reunirse. Pareciera que a los hombres de aquella época temían a que ellas pudieran rebelarse contra su dominio. ¿Te imaginas cómo sería tu vida si tú no pudieras ni siquiera ver a tus amigas o amigos? Pero el mundo ya estaba cambiando. Las mujeres se vuelven plenamente conscientes de su papel fundamental en el ámbito social, gracias a un terrible fenómeno: la guerra. Primero, la Guerra de Independencia en los Estados Unidos, después la Primera Guerra Mundial y finalmente la Revolución Rusa. En todos estos conflictos bélicos, la mujer desempeña roles fundamentales, pero vayamos por partes. La maestra Tatiana Jiménez nos ayudará a comprender mejor este proceso. ¿Cómo surge el Congreso Seneca Falls y cuál es su importancia para el movimiento feminista? Esta es una iniciativa de algunas feministas norteamericanas que habían viajado a Londres a un congreso antiesclavista en 1840 y que en este congreso se les prohibió hacer uso de la palabra, hacer uso de la voz, y ellas se sintieron muy ofendidas y como consecuencia de ello, cuando regresan a Norteamérica, comienzan a reunirse y posteriormente en 1848 van a hacer el Congreso de Seneca Falls. Este congreso es considerado un hito feminista, ¿sí? En primer término, porque ahí surge la Declaración de Sentimientos, que es un documento histórico muy importante porque justo va a reivindicar la importancia del reconocimiento de los derechos de las mujeres, específicamente el derecho al sufragio. Hablan también de otros derechos como el derecho al divorcio, el derecho a la educación, etc., ¿no? A partir de esto se considera que surge una agenda feminista. Es el primer documento colectivo que va a retomar algunas de las reivindicaciones feministas de la época. ¿Por qué el derecho al voto es una de las luchas más importantes para el movimiento de aquella época?
Porque está vinculado con los derechos de ciudadanía, es decir, es como una especie de reconocimiento a tener otros derechos, ¿no? Al ser ciudadano puedo acceder a la educación, a la salud, al trabajo digno, etc. ¿Por qué el sufragismo surge en los países anglosajones? ¿Influye la religión protestante? Se considera sobre todo que tiene que ver con que los países anglosajones son de tradición liberal, tradición ilustrada, y entonces si hacemos como una especie de historización del feminismo, vamos a encontrar que va a ser justamente con la reivindicación de los derechos del hombre y el ciudadano, que va a comenzar uno de los hitos fundacionales del feminismo, que es pues la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, redactado por Olympe de Gouges. Esta apertura que había dentro del protestantismo a que las mujeres pudieran educarse y pudieran leer por sí mismas la Biblia, va a crear cierta agencia social en las mujeres que deviene de la educación, y que esta es una constante además en la historia del movimiento feminista. Y no es casualidad que sean las maestras mexicanas, las que estudiaron en el siglo XIX en las normales, las que van a fundar la primera ola feminista en 1916. Las mujeres participaron de forma activa en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos y después se enfocaron en la lucha por la libertad de los esclavos. Hubo un cambio económico, político, cultural y social muy importante. Sin embargo, como ocurrió en Francia en la Revolución, nuevamente los derechos de las mujeres fueron olvidados. Es entonces cuando dos figuras emblemáticas de la lucha de las mujeres, Lucrecia Mott y Elizabeth Cady Stanton, convocan a un congreso, la Convención de Seneca Falls, cuyo resultado es el texto que se conoce como la Declaración de Sentimientos. En este texto se manifiestan las restricciones que sufren las mujeres en todos los ámbitos, destacando las políticas. No podían votar, ni presentarse en elecciones, ni ocupar cargos públicos, ni afiliarse a organizaciones, ni asistir a reuniones políticas. Vamos, que no podíamos hacer nada, absolutamente nada. ¿Percibes la profundidad de la problemática? Si estas restricciones existían en el ámbito público, ¿te haces una idea de cómo era la vida de las mujeres en el hogar? Frente a estas férreas restricciones, ante la invisibilidad de las mujeres, surge el movimiento sufragista, asociado a la segunda ola del feminismo. Probablemente conozcas la historia. 1913, Epsom, Inglaterra. La aristocracia inglesa disfruta de uno de sus pasatiempos favoritos, las carreras de caballos. Es un ambiente festivo para todos los asistentes, pero de pronto, una mujer irrumpe en la pista de carreras, es arrollada por un caballo y pierde la vida. El nombre de la mujer era Emily Davidson, pertenecía al movimiento sufragista y decidió suicidarse ante la imposibilidad de conseguir los objetivos de la lucha. Y es que desde mediados del siglo XIX, en varias partes del mundo, las mujeres habían luchado por su derecho al voto. Estaban organizadas y tenían la intención de conseguir cambios y reformas sin violencia. No obstante, a inicios del siglo XX, los resultados del movimiento eran aún escasos. Solo en Australia, Nueva Zelanda y en algunas regiones de Estados Unidos, como Colorado o Wyoming, el derecho al voto femenino era reconocido. Por el contrario, en la mayoría de los países, las mujeres sufragistas eran ridiculizadas, caricaturizadas, dibujadas como solteronas amargadas o bien masculinizadas. Se vendía la idea de que las sufragistas querían ocupar el lugar de los hombres, quienes serían recluidos al hogar, algo muy similar a lo que pasa hoy en día. Entonces, ante la insistencia de las democracias liberales de invisibilizar a la mujer, surge una corriente, un ala del movimiento sufragista que opta por la acción, por otros métodos de lucha distintos a las palabras. Sobre todo en Inglaterra, las sufragistas irrumpen en mítines, incendian comercios, sabotean a políticos, se encadenan e incluso realizan huelgas de hambre. Después de la primera década del siglo XX, el movimiento sufragista está más activo y poderoso que nunca en varios países. De hecho, en 1910 se celebra en Copenhague la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, en la que, a petición de la alemana Clara Zetkin,
se proclama el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Seguro que has visto en las noticias cómo esa fecha del calendario sigue siendo un suceso importante para actualizar las demandas del movimiento de la mujer. Incluso las mujeres rusas comienzan a teorizar sobre la emancipación femenina mediante la sexualidad y la lucha de clases. Entre ellas destaca la figura de Alexandra Kollontai, quien en 1911 escribe el libro Las relaciones sexuales y la lucha de clases. Los avances parecen inminentes, pero entonces, el 28 de julio de 1914, estalla la Primera Guerra Mundial. Como sabes, las principales potencias europeas se enfrascaron en una terrible y cruenta batalla. Debido a esto, la lucha reivindicativa de las mujeres queda temporalmente pausada por la situación coyuntural tan compleja que se vivió. Pero, atención, no podemos olvidar una cuestión fundamental. Como miles de hombres se fueron a la guerra, las mujeres ocuparon puestos laborales que antes les eran negados. Literalmente, en diferentes países, las mujeres se convirtieron en el motor de la sociedad. Atendían a sus familias, reactivaban la economía y muchas de ellas trabajaban elaborando materia prima para la funesta guerra, como municiones, por ejemplo. La mujer siempre había trabajado, aclaremos, pero bajo los terribles efectos de la guerra, su participación en el campo laboral era más tangible, a tal grado que la vestimenta femenina comenzó a transformarse. Atrás quedaron los agobiantes corsets. Era necesario un atuendo más práctico para trabajar en las fábricas. De esta forma, la vestimenta se convierte en un símbolo de nuevo rol femenino, pero también, de forma paradójica, la industria de la moda comienza a estigmatizar a la mujer como un objeto ligado al consumo. Pero no solo eso, durante esta época, varias figuras femeninas comienzan a destacar en el plano ideológico y político. La polaca Rosa Luxemburgo es un ejemplo de esto. Desde una óptica marxista, la economista se opone a la guerra y reivindica el papel de la mujer. Durante la guerra, ¿cuál fue el papel de la mujer en términos laborales e ideológicos? Los hombres se van a pelear a la guerra y entonces las mujeres tienen que suplir su lugar. Y como consecuencia de esto se da también una especie de autonomía, ¿no? Autonomía económica de las mujeres. Cuando los hombres regresan, las mujeres nuevamente son relegadas al ámbito privado, ¿no? Es bien importante mencionar que las luchas feministas en el momento de la guerra, digamos que tienen un receso, porque también había una idea con estos fervientes nacionalismos que se encontraban en el escenario político, de que primero tenían las mujeres que priorizar los intereses patrióticos y después sus intereses particulares como feministas. Y bueno, en este contexto no hay que olvidar que las mujeres rusas justamente van a protestar porque Rusia se encontraba como uno de los países en guerra durante la Primera Guerra Mundial, y esto había tenido un alto costo económico para la población rusa. Entonces las mujeres rusas van a salir a protestar justamente un 23 de febrero del calendario ruso y un 8 de marzo en nuestro calendario. Van a salir a protestar por la hambruna que estaban padeciendo, con el lema de pan y paz, para exigir que se terminara la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces son como muchos escenarios en ese mismo contexto. ¿Cuál fue la importancia de personajes como Rosa Luxemburgo en el movimiento feminista? Ella era sobre todo una sufragista universalista. ¿Qué significa esto? Que ella era muy crítica de los feminismos burgueses, ¿no? Quienes sí, en efecto, reivindicaban el derecho al sufragio, pero al sufragio censitario, aquella especie de sufragio que únicamente le reconocía la posibilidad de ciudadanía a quienes tenían bienes públicos, educación, a un sector privilegiado. Y las mujeres burguesas, las mujeres sufragistas, inglesas, norteamericanas, de alguna manera reivindicaban también este sufragio. Rosa por eso va a ser tan crítica con
el movimiento sufragista, porque lo que a ella le interesaba poner en el centro de la discusión era el tema de los derechos de las mujeres, pero sobre todo el tema de la clase social. A ella le interesaban mucho las reivindicaciones de clase. Y ella entendía también, evidentemente, que tenían que ir relacionadas con las problemáticas de las mujeres, porque si esto no ocurría, pues entonces las problemáticas de las mujeres quedarían subsumidas en la problemática de clase. ¿De qué manera influyó el cambio de vestimenta de la mujer en el movimiento feminista durante la guerra? Pues la posibilidad de utilizar ropa diferente, ¿no? Como pantalones, eso va a alterar de alguna manera, pues sobre todo el tema de las costumbres y digamos como de las normas de género. Aún se discute si el derecho al voto femenino fue finalmente reconocido por la participación de la mujer durante la guerra o si derivó del movimiento feminista. La cuestión es que poco a poco las principales potencias mundiales comenzaron a reconocer este importante derecho. En Rusia, por ejemplo, después de la guerra y de la Revolución de 1917, los derechos de la mujer fueron reconocidos. No solo los políticos y sociales, sino también los sexuales y reproductivos. La fracción bolchevique del Partido Socialista contemplaba en su programa la integración y desarrollo de la mujer en todos los aspectos. Claro está, después de vencer férreas resistencias y de acalorados debates con otras fracciones del partido. La situación no era tan sencilla. En Reino Unido se reconoce el derecho a voto a las mujeres en 1918 y 2 años más tarde sucede lo mismo en Estados Unidos. Y aunque hay algunas restricciones, por ejemplo, en Inglaterra solo podían votar las mayores de 30 años y en Estados Unidos únicamente las mujeres blancas. Estos sucesos son considerados como triunfos en la lucha para la reivindicación femenina. No obstante, comienzan a perfilarse nuevos acontecimientos y sucesos que complican el reconocimiento de los derechos femeninos. Por ejemplo, en Europa se comienzan a anunciar los gérmenes del fascismo en Alemania y del estalinismo en Rusia, los cuales dieron marcha atrás a los derechos ganados por las mujeres. Incluso ese ambiente hostil ya se comenzaba a respirar en Alemania con el brutal asesinato de Rosa Luxemburgo a manos de militares que le destrozaron el rostro a golpes de pistola. Por si fuera poco, durante el periodo entre guerras, el movimiento feminista sufre ciertas divisiones. Si la lucha por el voto las había unido, para muchas de ellas ya no tenía sentido seguir luchando, y eso creó varias fracciones. Surgieron varios e importantes grupos que ahora buscaban reivindicar los derechos de las mujeres discriminadas por su raza o condición social, y algunos otros que cuestionaban un nuevo rol social impuesto a la mujer. Después de la guerra, un sector femenino regresó a sus hogares y fueron vistas como blancos perfectos por la industria de la moda. Las grandes empresas las concebían como potenciales consumidoras y esto provocó una nueva estigmatización de la mujer. Así, la lucha femenina no concluye con el reconocimiento de nuestro derecho al voto. Todo lo contrario. Después de la conquista de los principales derechos civiles, surgen o se hacen más visibles otras problemáticas que hasta nuestros días no hemos podido resolver como sociedad. Entre ellas, y quizá una de las más importantes, es que aún persiste una idea antigua y desfasada de lo que significa ser mujer. Hacen falta cambios, no solamente del corte jurídico, sino también en el plano simbólico. Por ejemplo, resulta imposible seguir viviendo o construyendo nuestra historia desde una perspectiva netamente masculina. ¿Recuerdas el síndrome de Gentle? ¿A poco no se te estruja el corazón al conocer la historia de estas mujeres que lucharon para que hoy podamos hacer muchas cosas? Tenemos todo un mundo por construir juntos, en igualdad de condiciones y derechos, hombres y mujeres. ¿Estás de acuerdo? Haz este programa con nosotros, participa en Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción del conocimiento. Danos un like y no dudes en escribirnos. Hagamos conciencia histórica. Esto fue El pasado no ha pasado. Conéctate. Nos vemos y nos escuchamos pronto.